Suscríbete al canal y activa todas las notificaciones. Si te gusta lo que ves, dale like al video y compártelo. La planificación es importante porque nos permite identificar la meta inicial. Solo el camino y el desarrollo de nuestras experiencias van a determinar el destino al cual llegaremos. Porque la vida, al final de todo, es eso que nos va sucediendo mientras hacemos otros planes. Bienvenidos a Asesorías con Carlos Luis. Soy Carlos Luis Rodríguez y el día de hoy vamos a estar realizando y desarrollando todo este podcast en función o gracias, en primer lugar, a la presidencia del canal, que está en la persona del profesor Hilario Ruiz Lazo. En la dirección de tecnología tenemos a Aníbal Lugo Rodríguez, porque es Aníbal Rodríguez, pero me gusta decirle Aníbal Lugo, porque me suena mejor Aníbal Lugo, para serles honesto. Él tiene cara de Aníbal Lugo. Y en los controles, Constantino Alcalá. Gracias a todos por estar el día de hoy conmigo conversando, por estar el día de hoy allí, de aquel lado de las pantallas. Para mí es un placer, normal, como siempre, estar con ustedes. Para mí hacer esto es hacer catarsis, es hablar un poco de todo lo que yo sé, de todo lo que yo trabajo y poner ese granito de arena para que las nuevas generaciones, para que los nuevos emprendedores puedan tomar en consideración todos esos aspectos que los van a llevar al éxito empresarial, al éxito organizacional. Hoy vamos a hablar en principio de tres grandes aspectos, o vamos a tratar de cubrir tres grandes aspectos. En primer lugar, los principales riesgos y retos en las compañías para los próximos 5 años. Algo difícil, tratar de ser un futurólogo, porque hoy en día como cambian y como va de acelerado el proceso de innovación y desarrollo de las nuevas tecnologías, es difícil determinar qué va a ocurrir en el futuro. Sin embargo, asumo ese reto y vamos a hablar en este caso de los 8 principales retos que existen o que vislumbramos desde este lado de las pantallas para poderlos conversar con ustedes. En segundo lugar, vamos a ver la normalización del fraude como un elemento de compensación económica. Allí vamos a hablar de aspectos como el triángulo del fraude, elementos que les van a permitir identificar el fraude en sus organizaciones. Vamos a hablar un poco de ética o moral, elementos importantes para poder diferenciar el fraude y cómo abordar el fraude organizacionalmente. Estos aspectos son significativamente relevantes para que ustedes puedan desarrollar una apropiada cultura del fraude. Y cuando se dice una apropiada cultura del fraude, lo digo con toda la responsabilidad del caso, porque es entender que el fraude es algo que ocurre normalmente en todas las organizaciones. Lo que debemos de entender es cómo nosotros vamos a atacar, vamos a abordar cada uno de los elementos de ese fraude, porque hay varios tipos de fraude. Por último, un tema que a mí me apasiona, un tema que a mí me encanta, un tema del cual yo estoy supremamente enamorado. Gerencia o liderazgo. Cómo desarrollar una apropiada ingeniería de gerencia sin afectar la arquitectura del liderazgo. Aquí vamos a hablar sobre qué necesitan o qué requieren principalmente las organizaciones. ¿Requieren gerentes o requieren líderes? ¿Qué significa ingeniería de la gerencia y qué significa la arquitectura del liderazgo? ¿Cómo se trabaja una gerencia sin liderazgo? ¿Cómo se trabaja un liderazgo sin gerencia? Y la gran pregunta, ¿educar para gerenciar o inspirar para liderar? Estos tres aspectos, en estos 60 minutos de trabajo, vamos a tratar de organizarlos para que puedan caber así comprimiditos bien rapidito. Si no,
lo logramos estructurar para que puedan entrar en estos 60 minutos, no se preocupen. Vamos a entonces dividir, vamos a seccionar el programa para darle continuidad en los siguientes programas y que ustedes puedan ver cada uno de estos aspectos. De nuevo, muchas gracias por estar de aquel lado de las pantallas, muchas gracias por estar con nosotros y pasemos a conversar sobre los principales riesgos que tienen las compañías y los retos a los cuales deben enfrentarse en lo que nosotros visualizamos como los próximos 5 años. Este café está delicioso, este café está espectacular. Creo que así es que se ve mejor lo que es la publicidad de la marca CL Business Advisor, que es básicamente desde donde nosotros hacemos todo el trabajo de asesorías. Comento. Primer riesgo o primer reto al cual deben enfrentarse las organizaciones en los próximos 5 años: depresión y crisis personales de existencia o crisis existenciales. ¿Qué quiero hablar sobre la depresión y las crisis existenciales que tenemos o que vemos que hoy en día existen muy a menudo? El hecho de que tú estés allá, de aquel lado de la pantalla, ponme pausa un momento. Ahora creo que ya quitaste la pausa. Una vez que me pusiste en pausa y que quitas la pausa, tú tienes el control. Las nuevas generaciones y parte de las antiguas generaciones, porque a pesar de que yo me digo que soy un chamo de 40 y pico de años que ya paso a formar parte de toda esta realidad de chamos de 40 años, pero las nuevas generaciones están enfrentando una necesidad de control y de inmediatez sobre todo lo que lo rodea, muy alta, precisamente gracias a esto que ustedes tienen en sus manos, que tienen frente a sus cabezas, a sus ojos, o que tienen en cualquiera de sus manos. Esto les da a ustedes el poder de controlar de alguna manera el tiempo. Normalmente en mi época nosotros escuchábamos radio y si perdías algo que decía el narrador o el locutor, en ese momento tú sencillamente decías, wow, ¿qué habrá dicho? Y tratabas de buscar dentro de su dialéctica, dentro de toda su conversación, qué era lo que decía, y no tenías esa posibilidad de control. Esa posibilidad de control, esa necesidad de inmediatez, de cuando tienes una duda, sencillamente vas a Dr. Google y le preguntas cómo te curas un resfriado común, o buscas, no sé, cómo curar que te estás quedando calvo, o buscas por qué te estás quedando calvo y luego te das cuenta que según Dr. Google te estás quedando calvo porque te quedan pocos días de vida, porque eso es lo que usualmente pasa. Generas una necesidad de inmediatez a respuestas, a situaciones que no son fáciles de abordar luego cuando te das cuenta que en la vida real las cosas son por procesos. Debido a que las cosas son por procesos, esa necesidad de inmediatez genera altos niveles de frustración. Entonces tú ves al personal que no dura en su trabajo. Tú ves al personal que no se siente satisfecho con su realidad de vida actual, que no se siente satisfecho con la manera en cómo estructura su vida, que no se siente satisfecho con los resultados que está obteniendo, sin saber que sus resultados más cortos son sencillamente los primeros pasos para poder llegar a la gran meta. Esa necesidad de inmediatez genera alto nivel de frustración y puede llevar a niveles de depresión. También puede llevar a crisis existenciales, donde puedas decir y donde ves gente que dice que no se ha encontrado a sí misma. Ves chamos que dicen, estoy tratando de encontrar mi objetivo de vida. Realmente el objetivo de vida puede ser vivir.
y convivir en una sociedad como esta no es tan fácil. Entonces, decir que estoy buscando mi objetivo de vida es bastante una alertica. ¿Por qué? Porque puedes estar generando una disociación de lo que tú ves, mejor dicho, en este lado de las pantallas, donde no te gustó lo que te estoy diciendo, sencillamente Carlos Luis está equivocado. Next. Carlos Luis se equivocó. Next. Y sigo buscando y haciendo lo que en su momento se llamaba a través de los controles remotos el zapping. Estoy sencillamente haciendo el scroll down de todo, rodando para abajo todo lo que yo quiero sacar de mi vida. Y hay cosas que no podemos sacar de nuestra vida tan fácilmente, que llevan un trabajo. Hay cosas que no podemos comprar en la esquina. Y esas cosas llevan un trabajo, llevan un proceso. Y realmente me voy a permitir en este momento arrancar una página. Les voy a pedir, veamos, si esto que está aquí es esto, vamos a ponerlo de este lado, en el lado derecho. Mi lado derecho, en sus pantallas creo que sería su lado izquierdo. Si es una punta es el inicio y la otra punta es el fin. Y nosotros sencillamente esperamos a través de nuestra necesidad de inmediatez que nos han vendido las tecnologías actuales, que desde el inicio logremos llegar al resultado de manera inmediata. Nos estamos perdiendo todo esto. Y fíjense todo el volumen que tiene esto. Esto es el proceso. Esto, a ver si lo ven, esto que está aquí es el proceso que nos perdimos por unir solamente el inicio y el fin. Algo muy parecido a la teoría de los túneles de gusano. La teoría de los túneles de gusano, donde dice que solamente podemos conocer 2 etapas del tiempo, donde si logramos unir el inicio y el fin, podemos unir los periodos de tiempo a los cuales querramos movernos. Esa necesidad de inmediatez, y probablemente de allí viene nuevamente esa cantidad de propaganda y venta a través de todas las series de televisión de los viajes en el tiempo. Si tú tienes en tu organización una persona con depresión, o con crisis existenciales o con crisis de vida, tú puedes tener un grave problema en tu organización. Un grave problema porque es personas que se rodean de personas, y son personas que pueden llegar incluso a hacerse daño a sí mismo o hacerle daño a otras personas. De manera tal que esos son temas que nosotros organizacionalmente tenemos que tratar de contener, de identificar, visualizar y contener. Y cuando hablo de contener no es sencillamente, este está deprimido, vamos a botarlo, fuera, despedido, far out, como dicen los gringos. No, sencillamente, estoy viendo que estás pasando por un proceso de depresión, te doy este centro de ayuda al que puedas llegar. Son temas que las organizaciones tienen que estar muy alertas. Segundo riesgo o principal reto al cual se ven visualizados, se ven expuestas las organizaciones de hoy en día, de aquí a los próximos 5 años. Ciberataques. Ojo, yo aquí hice un orden, sin embargo este orden para mí es mi orden. De repente en tu organización, allá, de aquel lado de la pantalla, el orden es distinto, pero el ciberataque. Acabamos de ver un ciberataque en el cual incluso estuvo involucrado personal de la BBC, de la British Broadcasting Company, de la BBC, una de las agencias de prensa más antiguas de la historia. Entonces, es británica. Y tal fue, y de hecho, así se ha estudiado, tal es la magnitud
del ciberataque, del hackeo que hicieron estos, y se presume que son hackers rusos. Tal es la magnitud que ellos, en vez de decirte a ti, mira, te secuestré la computadora y este es lo que tus problemas ahora, ellos sencillamente dijeron, si tú crees que te secuestramos, que te hackeamos, pues contáctanos a este número, porque no sabemos. Sí, aquí Hilario está pelándome los ojos como que en serio. Sí, porque no saben la magnitud del ciberataque que tuvieron. Les recomiendo, vean la película Yo Robot. No, perdón, Yo Robot no. Yo Robot es con Will Smith. No, la serie Mr. Robot con Rami Malek. El actor de moda que ahora está de moda, Rami Malek, que fue el que hizo Freddie Mercury, por ahí vienen otras producciones. Pero Rami Malek hace una actuación brutal en Mr. Robot, que es un grupo de hackers que se dedican, y su principal función es de dañar y el sistema financiero global a través de la eliminación de todas las deudas. Es decir, ya no quedaría registro alguno de deudas en el mundo. Es un reseteo global, como lo llaman en la serie, y empezar desde cero. No hablemos tanto de esto porque esto pudiese verse desde un punto de vista filantrópico, este ciberataque. Pero sí hablemos de un posible ciberataque a su organización, donde puedan determinar o hacerse de datos maestros de su organización, de identificación de proveedores, de identificación de precios, de costos, de identificación de esquemas de planificación fiscal. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si esa información se divulga? Me retrotraigo a, creo que fue 10 años atrás, 15 años atrás, 2008, no, un poco antes, 2015, por allí, 2014, no recuerdo exactamente, cuando hubo el ciberataque y se capturaron datos de la empresa o de la agencia de citas electrónicas Ashley Madison. ¿Cuántas personas no cometieron suicidio? Y me devuelvo al primer riesgo, porque todos estos riesgos están interconectados, estamos en un sistema, estamos en un mundo sistémico. Entonces, ¿cuántas personas, cuántos hombres y mujeres no se suicidaron, puesto que se había visto y se había descubierto sus lados íntimos, vamos a ponerlo, más oscuros y perversos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué consideran ustedes que puede estar ocurriendo aquí? Estos son aspectos que son muy importantes para tu organización. ¿Qué pasa si se publican todas tus compras y toda tu información financiera de Mercado Libre? De compras de Mercado Libre, no financiera, de compras de Mercado Libre, de compras por Amazon. ¿Qué pasa si se puede tener acceso a todos tus registros de búsquedas de internet? ¿Qué pasa si se puede tener acceso a todos tus registros de WhatsApp, de Telegram, de Hangout y de todas las plataformas de comunicación que existen? ¿Qué pasa, sin ir muy lejos, si agarran y publican todas las personas que están inscritas o que están registradas y que tienen vida y cómo hacen contacto y todos los chats que tienen en Tinder, en Badoo, no sé qué otras aplicaciones puedan haber? Pero ¿qué pasa si esto ocurre? Pudiésemos desencadenar un problema, primero financiero, cuando te dicen para no publicarlo págame. Segundo, un problema moral con altos niveles de separaciones en pareja. Tercero, un problema de depresión. Llevamos dos grandes riesgos. Vuelvo y repito, estos no están
en un orden específico, sino es el orden que yo consideré que podía ponerlo. Sin embargo, dependiendo de cada organización, este orden puede cambiar o incluso pueden haber riesgos que no apliquen. Sigamos adelante. Peligros ocultos de todo lo que estamos hablando de transformación digital. Más allá de todo esto, inteligencia artificial. Más allá de todo esto, más allá del tema de inteligencia artificial, la creación de nuevas tecnologías. Yo quiero preguntarles a todos ustedes si han tenido un pensamiento sobre cómo usar las nuevas tecnologías, sobre cómo usar la inteligencia artificial. Y aquí hablo de elementos distractores del propio, vamos a ponerlo, sistema que existe. Porque, a ver, no es en vano que Elon Musk, no es en vano que, ¿cómo se llama el de Amazon? Jeff Bezos. No es en vano que el presidente, que es un indio, si no me equivoco, de Google, hayan dicho, hey, vamos a ponerle un stop, vamos a hacer un catch-up de toda la situación de la inteligencia artificial en el mundo, porque no estamos claros de las consecuencias que pueda tener la inteligencia o la aplicación de la inteligencia artificial en el mundo. Dicho todo esto, yo quiero preguntarles a ustedes. ¿Ustedes han usado la inteligencia artificial realmente o sencillamente han agarrado el bot de TikTok y cómo me veo según la inteligencia artificial? Que veo que eso es tendencia. O sencillamente han agarrado y le han preguntado a la inteligencia artificial cómo descubrir si mi pareja me está siendo infiel. Porque la realidad es que debemos usar esa inteligencia artificial para elementos que puedan monetizar la situación, que puedan monetizar todas nuestras actividades. Miren, les voy a poner un ejemplo de cómo uso yo la inteligencia artificial. Hay un bot, corrígeme Hilario, aquí está el presidente, aquí está mi presi, corríjame presi, ¿los bots se pueden considerar inteligencia artificial? Los bots, por ejemplo, el transcríbeme de WhatsApp, el de Lizzy de WhatsApp también se pueden. Ok. Les comento, yo entonces ya corregido y certificado por mi presi, Hilario Alirio Ruiz Lazo, como le digo yo. Yo tengo un bot de WhatsApp que se llama Transcríbeme. ¿Qué ocurre? Yo estoy mucho en reuniones y de repente yo en una reunión yo no puedo agarrar, es como que yo agarre aquí y veo que me llega una nota de voz y agarro, sí, ok, bueno, mira, la respuesta es esta. Eso primero es una falta de respeto, segundo puedo estar perdiendo clientes por ese sentido. Pero ¿qué ocurre con el Transcríbeme? Que es una herramienta que tiene, o un bot que tiene WhatsApp. Con ese bot yo recibo textos, mejor dicho, notas de voz, voice, de 3-4 minutos, porque me dan un reporte diario de todas las actividades que estoy coordinando. ¿Qué ocurre? Si estoy en una reunión no puedo para nada ver o escuchar esa nota de voz. ¿Qué hago yo? Agarro la nota de voz y se la reenvío al bot de Transcríbeme. Transcríbeme, agarra, escucha toda la nota de voz, la procesa y me la transcribe textualmente en primer lugar. Y si la nota de voz es larga, lo segundo que hace Transcríbeme es que luego de transcribirme toda la nota de voz, me da un breve resumen de lo que me dice o lo que me están diciendo en la nota de voz. Señores, al nivel tal que me dice: el señor Hilario Ruiz Lazo te quiso decir que te apures porque ya vamos a ir a comerciales, por ejemplo. Y sí, es que yo tengo ya mi cuestión, ya sé que me quedan 4 minutos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre?
eso es usar las tecnologías realmente. Si tu competidor usa las tecnologías apropiadamente y tú no la estás usando, sino para ver cómo te ves según TikTok, según la inteligencia artificial, compañero, compañera, compadre, comadre, hermano, hermana, hermane, compadre y comadre, comedre, compedre y compañere, les voy a decir algo. Usted está fuera del negocio. Usted en pocos años va a estar fuera del negocio porque la gente está usando eso y la gente inteligente lo está usando de manera productiva. Si tú no lo usas de manera productiva, pierdes tendencia. ¿Cuántos de ustedes? Yo normalmente me estoy metiendo en TikTok cuando publico y les anuncio que estoy a punto de dejar Instagram para mudarme a TikTok. Porque TikTok me da unas estadísticas más actualizadas de toda la estructura. Por allá me pelaron los ojos, el Prezi me peló los ojos como que no te salga de Instagram, mantente. Entonces, ¿pero qué les digo? Las estadísticas, métanse a ver las estadísticas que le dan, métanse a ver los bots. Hay otra inteligencia artificial que es Lizzy. Lizzy es de WhatsApp. Tú le envías información y a veces yo estoy con la creatividad para el piso y le digo, y entonces tengo que tener una entrevista con alguien y sencillamente le digo, mira, Lizzy, esta persona se dedica a esto, ¿qué preguntas son buenas? Me dispara una serie de preguntas que me activan, o como digo yo, que me hacen que me llegue la musa, y empiezo a preparar mi entrevista. Entonces, para eso y para muchas otras cosas más, es el uso de la inteligencia artificial, es la aplicación de las nuevas tecnologías. Lo hablaba hace poco con Hilario antes de entrar al programa. La radio murió. La radio ya no existe. La radio fue arropada por el internet, fue arropada por los podcasts, fue arropada por los live que se hacen. Entonces, ¿por qué? Porque es simple, si tú estás en la radio, te escuchan y no te pueden poner pausa porque entonces se tuvo que bajar a poner gasolina y cuando llega ya estás hablando de otro tema totalmente distinto. En cambio, en un podcast, tú puedes poner el stop. En un live, tú puedes esperar a que lo carguen para poder luego verlo. Son cosas. Creo que me quedan 2 minutos, ¿no? Correcto. Vimos depresión y crisis personales de existencia, depresión y crisis existenciales, vimos ciberataques, vimos peligros ocultos de una transformación digital como nuestros 3 principales riesgos. Cuando estamos llegando al primer corte del programa, nos queda por ver crisis económicas y de deuda. El que no es cliché porque es una realidad, es una triste realidad, crisis medioambiental. Y quisiera terminar de hablar con los 3 últimos: surgimiento de nuevas enfermedades, gestión de nuevos liderazgos y, como lo llamé yo, conspiranoicos, haciendo una palabra, un mix de la palabra conspirativo y paranoico, y la crisis que se viene de cadena de suministros. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque se lo cuento al regreso. Porque esto es Asesorías con Carlos Luis. Nos vemos al regreso. Saludos cordiales. Estoy penado, ya llegué. Estábamos aquí conversando sobre precisamente las redes sociales, Hilario y yo. ¿Por qué te ríes, Hilario? Bueno, regresando aquí al tema, quiero conversar con ustedes sobre los riesgos y retos. Ya cerramos de alguna u otra manera el ombligo del programa y estamos ya para el segundo bloque, el segundo y final bloque del programa. Aquí les comento simplemente crisis. Bueno, ya vimos. Déjenme ser cortés con las personas que nos están escuchando desde la radio. Y déjenme ser cortés para decirles que estamos viendo
los principales riesgos y retos de las compañías en los próximos 5 años. Hablamos de depresión y crisis personales de existencia, hablamos de ciberataque, hablamos de peligros ocultos en la transformación digital y nos quedaba crisis económica y de deuda. Yo les comento algo. La realidad es que la deuda global no puede ser pagada con todo el dinero que existe. Eso lleva a la generación de una nueva cantidad de dinero para tratar de alguna u otra manera respaldar una deuda. Una deuda que es impagable por ese pequeño detalle que se llaman intereses. Por ese pequeño detalle que se llama inflación, que la inflación no es más que el manejo de la escasez. Ya lo dice un contador que conoce un poco de ese tema. Termina siendo el manejo de la escasez a través de la pérdida del poder adquisitivo. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es el manejo de la escasez? Simple. No hay nada más vital para el ser humano o más necesario para la vida en el mundo que el oxígeno. ¿Y cuál es el valor del oxígeno ahorita? Del O2, del aire. Nada. Respiré 3 veces. No le debo nada a nadie. Quizás le debo la existencia a mis padres, ¿no? Pero más allá de algo filosofal, estamos hablando de algo monetario. El oxígeno no es realmente hoy en día valioso desde el punto de vista monetario porque abunda. ¿Qué ocurre con otros bienes? Hay otros bienes que, como no abundan, su precio se va encareciendo. O como conseguirlos es muy difícil, su precio se va encareciendo. Entonces, el real valor de las cosas es la escasez. Y la escasez es producto o es lo que genera efectos a niveles inflacionarios. Porque resulta que llega a haber mucho más dinero de lo que hay para ofertar. Por eso es que digo que la escasez es una de las causas inflacionarias. No existe suficiente dinero en el mundo para pagar toda la deuda que hay. ¿Qué ocurre? ¿Se recuerdan en 2008 la crisis de las subprime, de las acciones subprime, las inmobiliarias? Las subprime, se me salió lo mandibuleado, ¿no? ¿Qué ocurre con lo que ocurre o qué pasó en ese momento? Miren, voy a ser muy simple, muy escueto en esta explicación. Empezaron a vender deuda inmobiliaria, es decir, el banco empezó a financiar para que yo pagara o yo me comprara una casa de 10 millones de dólares sin máximo o sin inicial, sin muchos avales o con una inicial mínima y sin muchos avales de que yo podía pagar esa deuda de los 10 millones de dólares. Los bancos empezaron a generar ese sistema para vender las casas con unas tasas de interés a niveles que llegaron incluso a ser 0% de interés. Te prestaban con 0% de interés. Y es simple. Una tasa que está en 0% de interés, ¿para dónde es el único lugar para donde puede ir? Para arriba. Pasó y lo que ocurrió después, desde mi punto de vista es la estafa más grande de la historia, o una de las estafas más grandes de la historia de la humanidad, o el esquema piramidal más grande de la historia de la humanidad. ¿Qué ocurrió? El mercado bancario se dio cuenta que no tenía posibilidad de recuperar esa deuda. ¿Y qué fue lo que hizo? Primero, agarró y toda esa deuda la vendió como
títulos valores, la incorporó al mercado bursátil de títulos valores y pasó a vendérsela. Es decir, Carlos Luis Rodríguez era el propietario de una hipoteca, el acreedor. Carlos Luis Rodríguez, compró un título valor por una hipoteca hacia una persona que compró una casa. ¿Qué ocurre? Esa persona tenía que pagarme la hipoteca a mí, ya no se la tenía que pagar al banco. Interesante, ¿verdad? Una vez que ellos compraron, un Carlos Luis Rodríguez compra la hipoteca a través del mercado bursátil, lo que ocurre después. Bienvenido, Constantino. ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo? Acaba de llegar Constantino. Una de las pocas veces que lo veo sin mascarilla, pero bueno, bienvenido, Constantino. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió con este tema? Yo compro el título valor, tengo mi título valor a la mano, pero yo sé que esto no lo voy a recuperar. Y entro a venderlo en el esquema de en el mercado bursátil. Y empieza a haber un movimiento de esos títulos valores. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurrió aquí? Interesante. Al haber un título valor que da un alto nivel de rendimiento porque la tasa de interés se iba disparando, ¿qué fue lo que ocurrió? Simple, señores. Resulta que la gente empezó a querer, las acciones subprime, que así era el nombre, están en alza, vamos a comprarla, vamos a comprarla, vamos a comprarla, vamos a comprarla, vamos a comprarla. Y eso generó un alto nivel de demanda y por ende el valor de la acción o del título valor subprime se fue incrementando. Estados Unidos, el mercado bursátil norteamericano o estadounidense, se da cuenta que tiene la papa caliente en la mano y dice, wow, ¿qué hago? No sé qué hago. Esto, en el momento en que se necesite ejecutar los pagos, aquí vamos a tener problemas, porque van a haber retrasos, y es lo que en España llaman desahucios, y van a haber desalojos o ejecuciones de hipoteca. ¿Qué pasa? Tenemos esta papa caliente, compadre, comadre, compedre y comedre. Tenemos esta papa caliente, ¿qué hacemos? Por favor, si hay alguien de género binario, esto lo iba a decir, si hay alguien de género binario, por favor dígame la manera correcta en cómo me debo referir. Si tengo el varón es comadre, es compadre, la femenino es comadre, ¿cómo me refiero? ¿Compedre, comedre? No sé. Por favor, ahí en los comentarios, pónganlo para saberlo, porque soy un poco ignorante en este tema y la ignorancia es atrevida. Entonces el mercado bursátil estadounidense, o la bolsa de valores, se da cuenta, tenemos esta papa caliente y nos vamos a quemar. ¿Qué debemos hacer? Bueno, vamos a venderla al mundo. Y eso fue lo que hicieron. La vendieron y la internacionalizaron a nivel global. ¿Qué ocurrió después? Ya lo que ocurre después es historia que todos conocen. Llegó el momento de ejecutar las hipotecas, mucha gente se quedó sin casa. Esa gente que compró con tasa 0% de interés, o sea, que compró o que adquirió una vivienda con deuda a tasa de 0% de interés, que el interés lo único que hizo fue subir. El interés lo único que hizo es lo que hacen los leones del Caracas todos los años, ir para arriba. Y entonces, ¿qué ocurrió? La gente se vio imposibilitada de pagar y no pudieron pagar y quedaron fuera de sus casas. Quedaron mucha gente, como lo llaman los norteamericanos, homeless, sin hogar. ¿Y qué ocurrió? Cuando tú vas a ejecutar o vas a pedir que te devuelvan o que te paguen los dividendos de tu acción, que se paga a través del pago de la deuda que esa persona que adquirió la vivienda no pudo pagar, no hay dinero para pagar esa deuda. ¿Y qué ocurrió?
la gente empezó a tratar de salir de la subprime. ¿Por qué? Porque esos son títulos valores que son basura, son bullshit. Entonces, y bullshit es una palabra bonita, la palabra real es, eso es mierda. Y ustedes me van a perdonar, pero el castellano es lo suficientemente descriptivo como para usar esa palabra. Esos eran títulos de mierda. Agarraron y empezó todo el mundo a tratar de salir de sus títulos de mierda. Salieron de sus títulos, pero los títulos se fueron al piso. Entonces los títulos que tú comprabas o el que tenía títulos, al final terminaba teniendo sal y agua, como el tema del mapache con el algodón de azúcar. Entonces, ¿qué ocurre? No hay, vuelvo al inicio, no hay suficiente dinero para pagar toda la deuda que hay actualmente global. De hecho, y eso por un lado. Por el otro lado, crisis económica y de deuda. Recuerden que tenemos por ahí también una posible papa caliente con los criptoactivos, con las criptomonedas. Son títulos valores al final, porque lo que hace es que lo cambias por el dinero corriente que existe. Es un título valor que no tiene un respaldo real y no tiene una regulación real. Entonces hay que tener cuidado. Binance ahorita va a salir de Estados Unidos. Binance ya está diciendo, mis criptomonedas no se venden en dólares. Entonces, ojo, que puede haber una crisis económica y de deuda, incluso producto de ciberataques. ¿Qué pasa si estos servidores son encriptados? ¿Qué pasa si esa información es raptada? Volvemos a ciberataque, al riesgo anterior, al riesgo de transformación digital. Y por último, llegamos a ¿cuál? A depresión y crisis existenciales. ¿Ven que todo esto es sistémico? Sigamos. Crisis medioambiental. Ah, por cierto, como llegó aquí el dictador. Dictador, ¿cuánto me queda? 14 minutos. Sí, perfecto, 14 minutos. Son dos, ya pasamos el ombligo del programa. Segundo, bueno, mira, el próximo, por aquí me están sacando las espinillas. Acuérdense que no me gusta que me saquen las espinillas. No soy tan bonito como para que me estén haciendo tantos close-up, chicos. Entonces, volvamos al caso. Sí, aquí lo que interesa es el contenido de lo que yo digo, no mi cara. ¿Eh? Mi cara es... ¿Quién quiere ver un calvo? Bueno, aquí hay un programa que se llama El Calvo, ¿no? La Hora del Calvo. Un saludo a Jefferson, ¿no? Jefferson en La Hora del Calvo. Sigamos. Crisis medioambientales. Las crisis medioambientales, aunque suene un tema cliché, no, esto es un tema real. Cambio climático, pérdida de biodiversidad, crisis de recursos naturales. Señores, cambio climático. Los efectos del niño y de la niña se están desarrollando de manera más agresiva. Tenemos un incremento a nivel, vamos a ponerlo, de Mar Caribe, que es lo que yo conozco, un incremento de la intensidad de todos los huracanes cuando entramos en épocas de huracanes, que por cierto, estamos por entrar en épocas de huracanes, y aparte se están haciendo más largos las épocas de huracanes. Entonces, ojo, que cuando entramos en épocas de huracanes, podemos tener problemas, primero, de distribución de toda nuestra cadena de suministros, porque, por poner un ejemplo, si hay temporada de huracanes, nuestras rutas marítimas se ven afectadas, nuestras rutas aéreas se ven afectadas, y por ende podemos tener graves problemas de abastecimiento. Sin mencionar el encarecimiento de mantener la cadena de suministros, sin mencionar el encarecimiento de los mismos productos, sin mencionar que adicional a esto hay todos los daños económicos, materiales y de pérdida humana que conlleva cada cambio o cada incremento en la intensidad de los huracanes y tormentas que asolan, por ejemplo, todo nuestro Caribe.
Entonces, eso es importante. Por otro lado, la pérdida de biodiversidad, la barrera de coral. La barrera de coral, cómo se ven nuestros ambientes coralinos destruidos por todo esto. Yo les voy a comentar algo personal. Yo soy, aquí en Venezuela, para los que nos escuchan de otros países, aquí en Venezuela hay unas playas muy maravillosas, que es Los Roques, que es la Tortuga. Conozco Los Roques, la Tortuga no la conozco, estoy por conocerla. Y están los cayos de Falcón y Chichiriviche, son bellísimos. Pero yo soy partidario, yo soy un enamorado, apasionado de otra zona de Venezuela, que es el estado Sucre, Anzoátegui, que es el Parque Nacional Mochima. ¿Qué es lo que me gusta a mí de ese parque nacional? Que no hay en Los Roques, que no hay en Chichiriviche, que no hay en La Tortuga, es que es tan bonito ver para mí la selva, toda la montaña entrando al mar, que para mí, y ver esos reflejos verdes, acuamarinas, que se dan en el mar, para mí no tiene precio. Yo soy fanático de Mochima. Y en Mochima yo tuve la oportunidad de ir, creo que fue en 2017, por allí, y se había visto cómo se había perdido toda la parte coralina, porque hay muchos corales, y la vida que hay allí. Luego, por cosas del destino, fui ahorita en el 2022. Acuérdense que tuvimos 2020, 2021 y parte del 2022 sin casi turismo interno por el tema de Mochima, de la pandemia. Qué belleza cuando yo fui ahorita a Mochima. La biodiversidad se recuperó y creo que es parte de lo que necesitamos. Necesitamos cuidar esa biodiversidad. Sé que si, no sé exactamente cómo es la cadena de eventos, pero sé que si, por ejemplo, se extinguen las abejas, prácticamente toda vida sobre la Tierra queda extinta. Las abejas, un animalito así chiquitico. Entonces, cuidemos nuestro planeta, cuidemos todo el tema de la biodiversidad. Tratemos de ejercer presión para que se suscriban más acuerdos de protección medioambiental y para que se cumplan los acuerdos actuales. Me pregunto yo, ¿cómo estará? Porque esto no lo he revisado, el protocolo de Kioto. Ese protocolo que se firmó hace más de 20 años. ¿Cómo estará? Es interesante. Y por ende, esto trae una crisis importante de recursos naturales. La pérdida de biodiversidad que tenemos a través de la tala indiscriminada, la pérdida de biodiversidad que tenemos a través de la pesca indiscriminada, trae crisis de recursos naturales. Cuando no hacemos un desarrollo apropiadamente sustentable en las organizaciones, tenemos que tener cuidado con eso. Sigamos, me quedan algo así como 8 minutos. Mira, exactamente. Sigamos. Surgimiento de nuevas enfermedades. Puede existir una segunda pandemia. Es más, no es que pueda existir, es que va a existir. Esto está seguro que va a existir. Ojo, yo no soy, que es el que viene, no soy partidario de los liderazgos conspiranoicos que existen por allí, que es parte de la mixtura de la palabra conspiración con paranoico, pero es seguro que existe. Ojo, yo soy pro vacunas. Yo me puse mi vacuna, mis 3 vacunas del COVID. Por ahí dicen que hay una cuarta, pero después me dijeron que no era para mí, sino que para la gente que es un poco mayor. Yo soy un chamo de 40 años, ya lo he dicho. Bueno, de un poquito más de 40 años. Pero no me ponga que esa es la pelona que ya me está buscando. Entonces, bueno, sigamos en nuestro cuento aquí. El surgimiento de las nuevas enfermedades. Yo soy
partidario de las vacunas. Apenas tuve la oportunidad me puse mi vacuna. Pero que sí hay que tener en consideración, estas vacunas no pasaron todos los procesos apropiados y de estudio que lleva una vacuna normal. Esto fue un trabajo aceleradísimo. Tenemos que ver cuáles pueden ser los efectos secundarios de la vacuna. Ojo, y yo sigo insistiendo, yo soy pro vacuna y yo me puse mis 3 vacunas y no me he puesto la cuarta porque supuestamente no hay que, ¿cómo se llama esto? Esperar a que tenga 60 años. Entonces, bueno, en 20 años, no, en menos de 16 años me pongo mi cuarta vacuna. ¿Qué es lo otro que quiero decir? Recuerden que les dije, todo esto es sistémico. La crisis medioambiental, cambio climático. Recuerden que hay algo por Rusia que se llama el permafrost, que es una capa de hielo, que contiene una cantidad de biodiversidad congelada, y cuando tenemos biodiversidad estamos hablando de todo, tanto de virus como de animales. Recuerden que esto se está descongelando y que puede haber el incremento o el resurgimiento de enfermedades que venían de la prehistoria, que venían de épocas precongelamiento, y que estas enfermedades pueden surgir nuevamente, y el surgimiento de estas nuevas enfermedades puede implicar que nosotros no tengamos los anticuerpos naturales que tenían todos nuestros ancestros. Recuerden lo que pasó en la época de la conquista, en la época de la conquista española, que llegaron a América. A nuestros indios los mató muchísimo más la gripe que los españoles. Los mató muchísimo más la viruela que los mismos españoles, porque no tenían ningún tipo de anticuerpo que pudiese proteger algo. Bueno, la viruela, de hecho, continúa asolando el mundo hasta hace muchos años más. De hecho, la viruela no aplicaba para el ejemplo que estoy diciendo. Lo que pasa es que me vino la viruela porque sé que en ocasiones los españoles, para no pelear con los indios, le lanzaban trapos o cuestiones cercanas con el virus de la viruela, proveniente de personas enfermas de viruela. ¿Para qué? Para que toda esa comunidad muriera y fuese más fácilmente de conquistar. Esto no lo digo yo, importante. Esto lo dice Eduardo Galeano, libro Las venas abiertas de América Latina. Un libro que, por cierto, Eduardo Galeano, no estoy seguro, escuché por ahí que dijo que si hubiese sabido el trasfondo político que iba a tener su libro, nunca lo hubiese escrito. Es un libro muy interesante. Sin embargo, sí recomiendo que lo vean sin tintes políticos. Es un libro espectacular. Sigamos. Gestión de nuevos liderazgos conspiranoicos. Ajá. Señores, la eterna lucha del bien y el mal. La eterna lucha de que el del otro lado es el malo y el de este lado es el bueno. Dicho así, pareciera que yo les estuviese diciendo a ustedes que ustedes de aquel lado son los malos y que yo soy el bueno. Pero ojo, que es interesante. Es interesante porque yo lo veo de la misma manera. O sea, por ejemplo, veo la derecha y la izquierda, veo el capitalismo y el comunismo, el capitalismo y el socialismo. Y simple, son las mismas formas de dominación. Es simple. Unos te dominan bajo el esquema del idealismo, pero el otro te domina bajo el esquema económico. Al final, mira, estoy en el agua y ¿qué prefiero? ¿Que me coma el cocodrilo o que me coma el león que está afuera? ¿Sí? Ojo, y esto lo digo con toda la responsabilidad, porque lo que veo es un fanatismo total por estos liderazgos conspiranoicos. Por ahí sale, ahorita acabo de escuchar, ya yo había visto el documental que me decía que John estaba vivo. John
para los que no lo saben, es el hijo de John F. Kennedy, que murió en el 97, 98, y que supuestamente iba a resurgir hoy, pero que porque su muerte fue falsificada para poder llegar él a ser el nuevo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica y liberar a América del Partido Republicano y el Partido Demócrata. Por favor, seamos honestos y seamos serios en esta forma de hablar. Ahorita escuché, no que John está vivo, sino que John F. Kennedy está vivo, que es ya iba a decir, ojo, que es un caballero, que es un caballero. Oh, pero aquí yo no me he soltado, pero aquí yo puedo hablar con total tranquilidad y parsimonia sin ningún problema, pero que es un caballero que está vivo y que saluda siempre a Donald Trump en sus mítines. Esos, y ojo, y no es que yo esté en contra de Trump, sino que el liderar de esa manera, conspiranoicamente, es muy dañino porque genera mucho fanatismo. Lo hemos vivido en Venezuela, de uno y de otro lado. O sea, aquí yo no tengo tinte político, pero de un lado que bueno, voy contra los ricos, que tal y pascual, y del otro lado, que estos recién vestidos y que no están educados. Por favor. Y eso es lo único que trae es discordia, y ya, por ejemplo, en Venezuela lo hemos vivido mucho. Entonces, tengamos cuidado con eso. Por ahí iba a decir otra cosa. Bueno, exacto, que yo no es que esté en contra de Trump, pero vamos a ser claros, tampoco estoy a favor del abuelito. El abuelito, ¿cómo me van a pedir ustedes que esté a favor de un tipo que... ¿Y aquí no hay nadie? ¡Qué verdad! O sea, busquen los videos en los cuales él saluda a gente que no existe. En cual él... ¿Y quién está aquí? El amigo imaginario. Oye, zapatero su zapato. Ya tú no estás para eso. Compadre, comadre, compedre, comedre. Entonces, bueno, ojo con los liderazgos conspiranoicos, que no solamente es un tema político, sino que influye en toda la economía de la sociedad. Influye en toda la economía, influye en todas las organizaciones. Tú como organización, tú como empresario que estás de aquel lado de la pantalla, no puedes hacer nada. Sí, ya sé que me queda un minuto. Me quedan 2 minutos, ok. No puedes hacer nada, pero ¿qué ocurre? Lo que no puedes hacer nada para quitar a Trump o a Biden y poner a quien tú quieras. A John F. Kennedy, que supuestamente no se murió. Lo que puedes hacer es adaptarte y prepararte económicamente para los distintos cambios que vienen. Por eso es que esto está incorporado como parte de esto. Tema Rusia, el tema de la guerra de Rusia, en el cual Volodymyr Zelensky es nazista, y el otro sí es nazista, y el otro que sí es nazista, que no es nazista. Compañero, compañera y compañeros, ustedes no se pueden sentar en una mesa y hablar y llegar a una conclusión. Es interesante. Ya en Bielorrusia hay armas nucleares tácticas, pero armas nucleares al fin. Entonces, esa es otra. El único país del mundo, el país que garantiza que los demás países no usen armas de destrucción masiva ni armamento nuclear, fue el único país que lo ha lanzado, y no una, sino 2 veces. El mundo está al revés, pero sigamos porque esto es harina de otro costal. Cadena de suministro, la crisis de la cadena de suministro. Todos vivimos en el 2021-22 la crisis del estrecho de Hormuz, cuando se bloqueó el canal. Todos vivimos la situación en la cual, por poner un ejemplo cotidiano, el PS5, el PS5, el PlayStation 5 pasó
de un precio estándar de $500 a $1,200 o $1,500 en los mismos Estados Unidos. ¿Por qué? Por la crisis que había a nivel de fletamiento, porque no había embarcaciones que llevara los PS5, los PS5 o los PlayStation 5 o los PlayStation 5 a Estados Unidos y al resto del mundo. Entonces eso lo que hizo fue que incrementó el precio. ¿Por qué? Por lo que hablé hace rato, escasez. Acuérdense que la escasez es el verdadero factor inflacionario. Y cuando hay escasez de bienes y alta circulación de dinero, de papel moneda, la cosa es una bombita de tiempo, ¡pum!, la inflación va para arriba. Señores, creo que me queda un minuto. Les hablo que para los siguientes 2 programas vamos a hablar sobre el elemento del fraude, normalización del fraude como elemento de compensación económica. Suena extraño, ¿verdad? Pero ya lo verán. Y gerencia o liderazgo. Cómo desarrollar una apropiada ingeniería de gerencia sin afectar la arquitectura del liderazgo. Estos son los 2 temas que vamos a hablar en el próximo programa. Esto va a ser trabajado en unos talleres que vamos a dar desde una firma con la que yo estoy trabajando de manera asociada, que es Protivity. El trabajo se va a llamar Un Café con Protivity. Los vamos a dar a invitados exclusivos. Si quieren estar invitados, por favor escriban aquí abajo y le hacemos la postulación. Son talleres cortos, 4 horas para aproximadamente 20 personas. Los voy a dar directamente en mi persona y vamos a profundizar un poco más sobre estos temas. Para mí, desde aquí, desde este lado de las pantallas, ha sido un placer que ustedes nos hayan escuchado desde aquel lado de las pantallas. Les pido, por favor, no dejen de suscribirse al canal, darle me gusta, manito arriba, ir a mi canal, Carlos Luis Asesor, darle me gusta y manito arriba. Instagram, Carlos Luis Asesor, TikTok, Carlos Luis Asesor, y eso es todo. No tengo más redes sociales que yo sepa. Bueno, por ahí tengo Twitter, pero Twitter no le presto mucha atención, sino consulta. Aparte que Twitter se está volviendo muy comercial y no me gusta. Señores, para mí fue un placer. No me queda más que despedirme diciéndoles: planificamos nuestra meta antes de la grabación de este podcast. Los cambios se generaron durante el desarrollo del mismo. La meta final de este contenido solo la conoces tú. Te entrego este testigo. Este testigo se llama conocimiento, para que continúes con esta carrera que se llama tu vida. Soy Carlos Luis Rodríguez y esto fue Asesorías con Carlos Luis. Saludos cordiales. Ya que te gustó el programa, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos. También puedes visitarnos por asranhogardeemprendedores.com y allí vas a poder ver toda la programación que tenemos para ti.